días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Luis Bonilla y este es otro espacio dominical más de Victoria Soberana que, como ustedes saben, es un ministerio pentecostal que tiene como propósito abrazar, amar, restaurar y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, un domingo más en Victoria Soberana. Ustedes recuerdan que estamos viendo el libro de Génesis capítulo por capítulo. Hoy nos corresponde ver Génesis capítulo 30 del versículo 25 al versículo 30. Si usted por alguna razón se ha perdido alguno de los mensajes que hemos dado sobre el Génesis, quiere repetir alguno o quiere compartir alguno, puede ir a nuestro canal de YouTube, seleccionar la playlist Génesis y su conexión con Jesús y ir a encontrar todos los mensajes que hemos dado sobre este libro hasta el momento. Bien, antes de empezar quiero pedirle, como lo hacemos siempre, que sin importar el día, el lugar, la hora, el momento o la situación por la que usted se encuentre pasando, desde donde esté, sin importar si está viendo esto en vivo o lo está viendo grabado, pueda inclinar su rostro en actitud de reverencia y acompañarme en esta oración. Señor, Dios bendito y amado, gracias. Gracias por un día más en el que tú nos permites aprender y enseñar tu palabra. Gracias por un día más en el que tú nos permites absorber conocimiento, verdadero conocimiento, conocimiento que transforma, conocimiento que cambia, conocimiento que nos lleva, que nos conduce hasta la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel en todo momento, aun cuando todo parezca oscuro a nuestro alrededor, tú eres fiel y estás ahí. Aun cuando todos se van, tú permaneces, Padre amado. Señor bendito, gracias por rescatarnos del abismo, del caos. Gracias por rescatarnos del vacío y llevarnos hacia una vida con propósito, con metas. Gracias, Señor, por reservar para nosotros un lugar en tu casa y en tu corazón. Y gracias por hacer que, para que podamos acceder a ese lugar, simplemente tengamos que someternos a ti y seguirte. Gracias, Padre, porque nos salvaste con tu ejemplo de amor, de misericordia y de bondad. Sabemos, Señor, que hay muchas personas que aún no entienden esto y te pedimos que uses este tiempo para que aquellas personas que todavía tienen duro su corazón y dura su alma lo entiendan, que ninguna persona que oiga este mensaje se quede sin tener comunión íntima y plena contigo, sin darte gloria y honra y sin seguir tu camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre único y eterno, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bien, como le mencioné, vamos a ver Génesis capítulo 30 del versículo 25 al versículo 30. Hace 3 años y medio, ya casi 4 años, conocí a una pareja indígena de mi país, de aquí, de Ecuador. Él era constructor. Ella se dedicaba enteramente al hogar, tenían 2 hijos. Y decidieron estudiar teología en un seminario. Cuando me enteré de la razón, me quedé sorprendido y no sabía que iba a sorprenderme aún más después. Resulta que la razón era que la madre de uno de ellos había enfermado. Y la señora había empezado a orar fervientemente y se sanó. Se sanó de manera auténticamente milagrosa. Y gracias a esto sintió en su corazón comenzar
a celebrar reuniones de oración en su casa. Y la casa se empezó a llenar cada vez más de personas que decían que eran sanadas después de ir a esas reuniones. Al poco tiempo de empezar estas reuniones y sin planearlo, semanalmente asistían a esa casa 130 personas. Así que esta señora, con discernimiento, pensó que si bien ella había iniciado esa obra, esto se había convertido en algo mucho mayor y decidió que era hora de que alguien más se hiciera cargo. Y esta pareja, sin planearlo, sin desearlo, sin siquiera pensarlo, asumió el pastorado de esta naciente comunidad cristiana en una zona indígena. A los 5 meses de haberme encontrado con esta pareja, los volví a ver. Y mi pregunta fue, ¿siguen las 130 personas en su iglesia? Y ellos muy serios, sin enorgullecerse, sin ufanarse, me dijeron, no, ahora ya son 300, pero cuando hacemos eventos llegan a 600, de 600 a 800 personas. La verdad que eso me impresionó fuertemente, porque toda mi vida he conocido a pastores que pasan por seminarios importantes, que asumen el liderazgo de iglesias de renombre o de denominaciones enteras, pero luchan por llegar a fin de mes. Porque la gente no se congrega y no diezma lo suficiente. He visto pastores que tienen programas de radio y de TV y que son muy escuchados y que salen a restaurantes y les piden fotos, pero apenas comen, porque su iglesia no puede permitirse pagarles ni siquiera el salario mínimo. He visto pastores que tienen que pedir préstamos constantes para sostener iglesias que llevan existiendo 50 o 60 años y que entre comillas son conocidas y tienen renombre. Sin embargo, esta iglesia, una iglesia indígena que no tenía la intención de convertirse en tal, en menos de 3 años tuvo 300 miembros fijos y un terreno propio. Y desde luego esto me llamó la atención. Y yo les preguntaba a ellos cuál era el secreto para lograr tal membresía. Y ellos me decían, hermano, ni siquiera nosotros sabemos. Y yo intrigado veía sus servicios para ver si hacían algo diferente o cómo era la interacción entre ellos y no pude ver nada que diera explicación a lo que ante mis ojos era un fenómeno social. Sin embargo, un día mientras yo leía la Biblia, leyendo el libro de Crónicas, leyendo sobre la tribu de Isaacar, Dios me mostró la razón del crecimiento acelerado de esta iglesia en esa pequeña y remota comunidad indígena ya cercana a Ibarra. Y la razón fue muy sencilla, pero a la vez desconcertante para mí y que solo tenía explicación vista a la luz de la fe. La razón fue: Dios engrandece al pequeño. Esas personas no eran especiales, no tenían unción, no hablaban en lenguas. Pero Dios engrandece al pequeño. ¿Y por qué Dios engrandece al pequeño? Porque Dios es soberano y en su soberana voluntad y bondad quiere engrandecer al pequeño. Génesis capítulo 30, del versículo 25 al versículo 30, cuenta la siguiente historia.
Escrito está y dice así: tiempo después de que José nació, Jacob le dijo a Labán: dame a mis esposas y mis hijos, pues por ellos te he servido. Déjame regresar a mi país. Labán le dijo: por favor, no te vayas. Preferiría que te quedes conmigo. Dios me hizo ver que gracias a ti soy muy rico. Así que dime cuánto quieres ganar y yo te pagaré lo que me pidas. Jacob le respondió: tú sabes que he trabajado muy duro para ti y que he cuidado muy bien tu ganado. Antes de mi llegada era muy poco lo que tenías, ahora eres muy rico. Pues desde que llegué Dios te ha bendecido en todo, pero yo necesito trabajar para mi propia familia. Si usted recuerda la historia de Jacob, mi amigo, mi amiga, recordará que él llegó sin nada a la casa de Labán. Como no tenía dote que ofrecer, trabajó para Labán solamente para así casarse con su hija Rachel. Y como no tenía un lugar a donde ir, se quedó trabajando ahí largo tiempo, pero a pesar de sus limitaciones, Dios bendijo a Jacob hasta el punto en que Labán le dijo: por favor, no te vayas, porque antes tenía poco, pero ahora tengo mucho. Mejor dime lo que quieras, pídeme la cantidad que quieras y yo te pago encantado, pero no te vayas. Es decir, el propio patrón, el propio hombre acaudalado, el dueño del empleo, reconoció que gracias a su empleado venido de lejos y sin dinero, ahora era rico. Y esto, más allá de parecernos una bonita historia, muy sentimental y que puede usarse para ilustrar bonitas historias, bonitos cuentos, o para hacer hermosos y enormes cultos de avivamiento, debe también invitarnos a reflexionar sobre las maneras en que Dios obra y sobre aquello que le estamos entregando. Como bien dijimos antes, Jacob llegó sin nada. ¿Y sabe por qué llegó sin nada? Porque lo poco que tenía, que eran su espíritu y corazón, hasta ese momento quebrantados por haber tenido que dejar abruptamente a su familia, se los entregó a Dios. Y Dios obró y le devolvió esa entrega. Asimismo, actuó Dios con Abraham. Y de esa misma forma lo hizo con Isaac. Así que, en lugar de lamentarnos, debemos empezar a preguntarnos qué es lo que le estamos entregando a Dios. Queremos ser bendecidos, prosperados, afortunados, y está bien, pero ¿qué es lo que le estamos entregando a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para lograr ese objetivo? Hay charlatanes que dicen que para lograr esto a Dios hay que entregarle dinero, casas, autos, terrenos. Pero mi amigo, no se engañe. Eso es falso. Dios es el creador del universo. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios no necesita nada de eso. Para lograr la bendición de Dios sobre nosotros, únicamente debemos entregar nuestro corazón y someternos a Dios de manera incondicional. Eso es todo lo que debemos entregar. Eso es todo lo que debemos hacer. No es necesario que usted le dé su casa al pastor, que usted done un terreno a la iglesia, que usted le compre un carro al ungido. No. Lo único que debemos hacer es entregar nuestro corazón y someternos a Dios de manera incondicional. Y el que le diga otra cosa es un charlatán.
Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, usted quiere prosperar y está bien. Usted quiere ser bendecido en el ámbito financiero, material, laboral y está muy bien. Pero deje de una vez y para siempre de creer en mitos, de creer en brujos disfrazados de pastores, en lobos disfrazados de profetas, en oportunidades milagrosas de inversión, de negocios, de marketing, de multinivel, etcétera, y empiece a someterse de todo corazón al Dios que creó el universo y que nos salvó con el ejemplo de amor y fidelidad a usted y a mí, recordando que es ese Dios el dueño del oro y de la plata. En pocas palabras, usted quiere ser prosperado, quiere ser bendecido, quiere ser afortunado, amén. Simplemente sométase a Jesús. Eso es todo. Deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de envidiar al otro y sométase a Jesús. Ay, pero es que yo no tengo nada y en cambio el otro, mi vecino que ni siquiera va a la iglesia, tiene carro, casa, empresa. Ay, Dios es injusto. No. Seguramente a su vecino no le va a durar para toda la vida eso, pero usted, en cambio, sí puede dejar de envidiar, someterse a Jesús, seguirle fielmente y dejar que Él prospere sus caminos en todo sentido, en el sentido espiritual, en el sentido material, en el sentido financiero, en el sentido laboral. ¿Quiere ser exitoso? Sométase a Jesús. Acompáñeme por favor en esta oración final. Señor, gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este mensaje que ha hablado directamente a nuestros corazones, Padre amado. Te damos gracias por la semana que terminó y por esta nueva semana que inicia. E iniciamos poniéndola en tus manos, bendito Dios. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, que es buena, agradable y perfecta. Te pedimos, Señor, que levantes al caído, que consueles al afligido, que des de comer al hambriento y de beber al sediento, y que siempre, a pesar de las circunstancias, pongas en nuestro corazón de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ponemos, Padre, en tus manos nuestros planes económicos, financieros, profesionales, laborales, ministeriales. Todo está en tus manos. Nos sometemos a ti, Señor. Logra, cumple tus propósitos en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre único y eterno, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, muchas gracias por acompañarnos un domingo más aquí en Victoria Soberana. Le invitamos a interactuar con nosotros, a compartir nuestro contenido en redes sociales, pero sobre todo a compartir la palabra de Dios, que es útil, buena, viva y eficaz. Recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él, solo Él y nadie más que Él, le va a llevar a usted, mi amigo, a usted, mi amiga, a un océano de victoria. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bendiciones.